Me llamo Valentina Ríos y durante 10 años fui la gerente de acceso a patentes y licenciamiento en una empresa farmacéutica importante con base en la Ciudad de México, Nexovance. 10 años. No parece mucho si lo dices rápido, pero en una empresa donde todo se mueve en contratos, renovaciones y sistemas de credenciales digitales, 10 años son suficientes para convertirte en la única persona que entiende completamente cómo respira la máquina. Conocía cada pulso, sentía cada latido. No construí ese sistema. Otros lo hicieron años antes de que yo llegara, pero yo pasé una década respirando con él, sintiendo cómo se movía cada documento, cada número, cada acuerdo que vinculaba a Nexovance con el mundo. Mientras otros ejecutivos hablaban de estrategia y visión, yo estaba aquí, en un escritorio del piso 14, siendo la última línea de defensa silenciosa contra el colapso invisible de miles de millones en propiedad intelectual. Nexovance tenía un portafolio de patentes valuado en más de $3,000 millones. 3,000 millones, no 3,000. 3,000 millones de dólares estadounidenses. Medicinas para el corazón, para la diabetes, para el dolor crónico, para enfermedades que la mayoría de la gente nunca había escuchado mencionar. Cada patente era como un ser vivo con su propia fecha de caducidad. Tenía una fecha de vencimiento que era tan crítica como un pulso cardíaco. Llegaba ese día y perdías la protección legal en territorios enteros. Mercados donde habías invertido años y dinero en desarrollo, en registros, en procesos regulatorios. Cada una tenía un territorio de protección específico. China, Japón, Estados Unidos, Europa, mercados emergentes en América Latina. Una red intrincada de acuerdos de licencia con universidades en Harvard y Stanford, con hospitales en Madrid y Tokio, con otras farmacéuticas alrededor del mundo que querían el derecho de fabricar y vender nuestras fórmulas. Miles de millones de dólares en derechos intelectuales esparcidos por más de 120 territorios. Y cada uno de esos acuerdos vivía dentro del LexVault, nuestro sistema de gestión y acceso a patentes certificadas. Era como un corazón digital, literalmente. Era el corazón digital de una compañía que movía miles de millones de dólares. Cuando LexVault funcionaba, la compañía respiraba. Cuando LexVault fallaba, todo se detenía. Yo tenía las llaves del corazón. No era un trabajo glamoroso. Nadie en las cenas de gala de Nexovance preguntaba qué hacía yo. Las conversaciones siempre iban hacia lo mismo. El CEO hablaba de expansión a nuevos mercados, de estudios clínicos en curso, de disruption y innovation. Palabras bonitas que flotaban en el aire como perfume caramelo. Pero cuando alguien necesitaba un certificado de patente firmado digitalmente a las 3 de la mañana para cerrar un trato en Tokio, cuando había 30 segundos para validar un acuerdo antes de que la ventana se cerrara en otra zona horaria, me buscaban a mí. Cuando una renovación estaba próxima a vencer y la compañía perdería protección legal en 15 mercados simultáneamente, una situación que podría costar cientos de millones de dólares, corría alguien a mi escritorio. Era trabajo de detrás de bastidores, preciso, sin margen de error. Los errores aquí no eran tipos, los errores aquí eran desastres. Era exactamente lo que yo quería hacer, el trabajo invisible que lo sostenía todo. Trabaja suficientemente bien en lo que haces y nadie te molesta. Esa es una regla no escrita de las grandes empresas mexicanas. Trabaja mal y todos te ven inmediatamente. Trabaja perfectamente y desapareces en el sistema como si fueras invisible. Así estuve durante 10 años. Invisible, precisa, necesaria. Existía en el espacio entre el silencio y la indispensabilidad. Luego, en una junta de accionistas en septiembre de 2023, todo cambió. Don Fernando Garza, nuestro CEO y fundador de Nexovance, decidió que la empresa necesitaba una inyección de sangre fresca en la estrategia. Eso fue el eufemismo que usó en la junta de accionistas. Suena mejor que la verdad, ¿no?
Lo que en realidad pasó fue que su hija, Camila Garza, acababa de renunciar a un puesto de analista en una consultora importante de estrategia empresarial en la Ciudad de México. Llevaba exactamente 3 años allá. Y don Fernando pensó, ¿por qué contratar a alguien de afuera cuando puedo traer talento que ya conozco, que comparte mi apellido, que probablemente me escuchará sin hacer demasiadas preguntas? ¿Por qué no traerla a casa para dirigir la estrategia de la compañía? Camila tenía 26 años cuando la contrataron. Su currículo era impecable, buenas escuelas, internacionales, todas las certificaciones de moda de esos años. En papel se veía excelente. Pero aquí está lo que nadie iba a decir en voz alta en esa junta. En una consultora grande, eres una de 100 analistas idénticos haciendo slides de PowerPoint. Trabajas 12 horas al día, tomas datos que otros recopilaron, los pones en bonitas matrices de 2x2, le pones una conclusión que suena inteligente y profunda y la presentas a ejecutivos que asumen que tú hiciste todo el análisis. Nadie sabía realmente qué había hecho Camila en esos 3 años, excepto Camila. Y ahora, súbitamente, era directora de estrategia de una compañía farmacéutica con 3.000 millones en patentes bajo su supervisión. Casi simultáneamente, don Fernando contrató a su sobrino, Rodrigo Garza. Rodrigo tenía 29 años, MBA de una escuela respetada, una mejor que la de Camila, de verdad, y 10 años de experiencia en desarrollo de productos en startups de biotecnología. A diferencia de Camila, Rodrigo había trabajado con sistemas reales, con compuestos químicos, con procesos de aprobación regulatoria. Había estado en el terreno, sabía de lo que hablaba, o al menos eso parecía al principio. Su título oficial era Vicepresidente de Innovación. 6 meses después de llegar, iba a ser el que orquestaba mi despido. Lo que no sabía nadie en ese momento era que Rodrigo ya había decidido que yo era un problema. No nos lo dijo directamente, pero las cosas tienen forma de filtrarse en una oficina de 100 personas. Los mensajes de Slack que otros ven accidentalmente cuando se dejan chats abiertos. Las conversaciones en el elevador que se escuchan claramente desde el pasillo. Un colega que cena contigo casualmente y te menciona algo que escuchó. Rodrigo pensaba que el sistema de patentes prácticamente se manejaba a sí mismo. Creía que LexVault era como Netflix. Presionas un botón y aparece lo que necesitas. Quizá ni entendía que detrás de eso había arquitectura de bases de datos, lógica de acceso diferenciada por rol, renovaciones cronometradas según calendarios astronómicos de vencimientos, certificaciones legales, auditorías de cumplimiento, integración con sistemas de terceros en múltiples jurisdicciones. Pensaba que yo era overhead de otra era. Eso lo escuché claramente en el pasillo del piso 15, hablando con un gerente de Haití que se reía nerviosamente, sin saber qué responder, palabra por palabra. Overhead de otra era, como si los 10 años que pasé entendiéndolo todo fueran un error histórico. Así que Rodrigo empezó a murmurar en los oídos de Camila. Ella era nueva, ambiciosa, queriendo desesperadamente demostrar que merecía ese título, que no era solo la hija del jefe. Era fácil para él. Le dijo que Valentina Ríos era un costo innecesario, una reliquia del pasado. Le dijo que cualquier persona con sentido común podría hacer mi trabajo. Simplemente mantener carpetas organizadas y renovar documentos cuando llega la fecha de vencimiento. Casi lo hizo sonar fácil. Casi lo hizo sonar como si yo fuera obsoleta, como si yo fuera una máquina que podría ser reemplazada por un proceso automatizado o por un asistente junior con una lista de verificación. Creía que Camila lo creyó porque quería creerlo, porque es más fácil justificar contratar gente joven y ambiciosa cuando puedes decir que estás sacando a la gente vieja e innecesaria, cuando puedes hacer parecer como si estuvieras modernizando la compañía. Camila lo creyó completamente. Durante 3 meses, todo fue normal en la superficie. Íbamos a juntas, Camila pedía información sobre el portafolio de patentes. Rodrigo sonreía desde la esquina como un lobo observando a una cierva atravesar un río. Pero luego empezaron los cambios sutiles, los que nadie dice pero todos notan.
Me dejaban fuera de reuniones que antes me incluían automáticamente. Los correos internos que debían llegarme llegaban tarde, a veces nunca llegaban. Cuando presentaba un reporte trimestral sobre renovaciones pendientes, Camila lo escaneaba rápidamente sin hacer las preguntas de seguimiento técnicas que don Fernando siempre hacía. Nadie, literalmente nadie, preguntaba mi opinión en asuntos que involucraban patentes. Mi escritorio se volvió más aislado, mis reuniones menos frecuentes, mi calendario cada vez más vacío. Entonces llegó diciembre de 2023. Fue martes por la mañana, martes 13 de diciembre, una ironía que no me pasó desapercibida cuando abrí el calendario ese día. Camila pidió verme en su oficina a las 8:30 de la mañana. No fue una solicitud amable, fue un mensaje en Slack que decía simplemente: necesito hablar contigo en mi oficina a las 8:30. Importante. Su oficina era nueva, asignada solo 3 meses antes. Piso 20, ventanales que daban a Paseo de la Reforma, con vista de toda la Ciudad de México extendiéndose abajo como un mapa que ella podría poseer. Escritorio de vidrio que probablemente costaba más que mi coche completo. Ella estaba de pie junto a la ventana cuando entré, con los brazos cruzados, mirando la ciudad como si ya la poseyera. No me pidió que me sentara. Nunca pidió que alguien se sentara en esa oficina. Valentina, dijo, con el tono de alguien que había practicado esta frase frente al espejo durante horas, probablemente la noche anterior. He revisado tu reporte trimestral, el que entregaste el viernes pasado. Claro, respondí calmadamente. ¿Hay algo que necesites que aclare? ¿Algún número que no tenga sentido? ¿Alguna fecha de vencimiento que requiera revisión o corrección? Sí, tu falta de atención. No entendí la respuesta, así que esperé, en silencio completo, para que ella elaborara. Ella caminó hacia su escritorio de vidrio y abrió una carpeta manila. Sacó una hoja impresa, mi reporte de compliance de trimestre 3, 93 páginas, datos detallados de 1850 párrafos técnicos sobre renovaciones, vencimientos, territorios. La puso frente a mí con un dedo perfectamente manicurado, apuntando a una palabra específica en una tabla de renovaciones pendientes. Aquí, dijo, su tono congelado, licenciamiento, con O. Debería ser licenciamiento, con I y tilde. Es una tilde, Valentina. Una sola tilde que no pusiste. Una sola. Miré la palabra. Era verdad. Licenciamiento en lugar de licenciamiento. Un error que un corrector de ortografía hubiera encontrado en 2.5 segundos. Luego la miré a ella, de pie junto a ese escritorio de vidrio en el piso 20 de un edificio que su padre construyó. Camila, empecé, intentando mantener la voz plana y profesional. En un reporte de 93 páginas con 1850 párrafos técnicos, con tablas de cifras exactas verificadas por abogados, con cronogramas de renovación para 20 territorios diferentes, con análisis de riesgo país, hay una tilde que falta en una. Una tilde que no debería estar ahí, interrumpió bruscamente. En una organización moderna, de clase mundial, no podemos permitirnos este tipo de negligencia. Esto es evidencia de una falta de rigor que no puedo tolerar en la estrategia de patentes de una compañía de este tamaño. La palabra estrategia. Como si entendiera realmente qué era eso. Como si dirigir patentes fuera una rama de la estrategia, en lugar del fundamento sólido sobre el cual se construía toda la estrategia. El resto del reporte, continué, manteniendo la calma deliberadamente, fue verificado por 2 abogados de patentes certificados internacionalmente y aprobado por una firma externa de auditoría. La cifra de renovaciones pendientes es exacta al peso. Los calendarios están certificados con sellos legales. El análisis de riesgo de vencimiento en el mercado japonés es preciso al punto decimal. Pero no es perfecto. Sí lo es, excepto por la tilde. Ella se sentó en su silla de oficina, una silla ergonómica de lujo que giraba suavemente y probablemente costaba 5,000 pesos. En esa silla tan grande,
Ella se veía pequeña, como un niño sentado en la silla de un adulto. Tu rol aquí, dijo lentamente, era llenar un vacío en la gestión de patentes, y fue necesario cuando la compañía era más pequeña, cuando éramos menos sofisticados en nuestros procesos. Pero hemos evolucionado significativamente. Hemos traído talento nuevo. Pensamos diferente ahora. Y francamente, Valentina, alguien que comete errores de ortografía en reportes ejecutivos no encaja con la visión que Rodrigo y yo tenemos para el futuro de Nexovance. Rodrigo. Claro que Rodrigo estaba detrás de esto. Claro que él había plantado esto en su cabeza, escrita minuciosamente como una acusación. Él había orquestado toda esta conversación. Ella solo era el instrumento, el bastón para golpear. Te voy a pedir que dejes tu posición efectivamente hoy mismo. Tienes hasta las 3 de la tarde para desocupar tu escritorio y salir del edificio. Habla con recursos humanos en el piso 16 sobre el finiquito y los detalles de tu liquidación. Ellos te darán más información y documentación. No sentí nada en ese momento, literalmente nada, como si ella estuviera hablando de una persona que no era yo, como si estuviera viendo la escena desde afuera, desde el techo, observando cómo una mujer joven importante en un escritorio de vidrio, con vista de la ciudad entera, le decía a una mujer de 38 años que había invertido 10 años de su vida en conocer cada detalle de su negocio que ya no era necesaria, que era descartable, que era un error de ortografía hecho de carne y huesos. Entiendo, dije finalmente, sin expresión, y me levanté sin decir nada más. Gracias por tu comprensión, dijo Camila, ya volviendo a ver la pantalla de su computadora, como si el asunto estuviera completamente resuelto, como si no acabara de destruir la carrera de alguien, como si no acabara de ejecutar un plan que probablemente había ensayado todas las noches de la semana anterior. Caminé hacia la puerta. Luego pensé en algo. Me giré. ¿Rodrigo lo sabía? ¿Rodrigo sabía que me ibas a despedir hoy? Ella no levantó la vista de la pantalla de su computadora. Es irrelevante. Pero claro que lo sabía. Claro que lo planeó. Claro que fue idea suya desde el comienzo. Yo solo era un detalle administrativo que había que eliminar para que él pudiera ascender sin que nadie entendiera qué pasaba detrás del telón. Bajé las escaleras. No tomé el elevador. Necesitaba el tiempo. Necesitaba unos minutos para que mi cuerpo realizara lo que mi mente ya había procesado completamente. Y caminé hacia mi escritorio en el piso 14. Varias personas me vieron llegar. Algunas levantaron la vista, como si percibieran con ese instinto invisible de oficina que algo estaba diferente, que algo había cambiado en la jerarquía silenciosa del edificio. Yo seguí caminando sin hacer contacto visual con nadie. Mi escritorio era un lugar bastante anodino. Una computadora de escritorio que tenía 5 años, un monitor de 2 pantallas que había ganado en un sorteo interno, 2 plantas pequeñas que había traído desde casa 3 años atrás, cuando necesitaba algo verde en mi espacio de trabajo. Una foto enmarcada de mi hermana cuando tenía 15 años, en una playa en Cancún, sonriendo como si el mundo fuera un lugar donde la vida era simple. Empecé a meter cosas lentamente en una caja de cartón que pedí prestada del almacén de suministros del edificio. Mi colega más cercana, María José, se acercó en silencio desde el cubículo de al lado. Ella sabía lo que pasaba. Todos sabían. En una oficina, las cosas se propagan como virus. No sé cómo, no sé el mecanismo exacto, pero todos en el piso 14 sabían que Valentina había sido despedida. Los teléfonos habían sonado, los mensajes de Slack habían volado. ¿Cuál fue la razón?, preguntó María José, su voz baja y cuidadosa. Una tilde. Ella asintió lentamente, como si eso tuviera perfecto sentido, porque en cierto modo, sí, no era la tilde, era exactamente lo que yo siempre había sospechado en mi pecho. Cuando trabajas en lo que funciona, sin quejarme, sin pedir reconocimiento, sin llamar atención, eres vulnerable.
Eres tan invisible que nadie se da cuenta de tu valor hasta que desapareces. Y los únicos que entienden lo valioso que eres son los que no entienden nada. A las 2:45 de la tarde, caminé hacia Recursos Humanos en el piso 16. Allá, una mujer con un uniforme corporativo, un nombre que no recuerdo exactamente, me pidió que firmara papeles que no leí completamente. El lenguaje legal, el lenguaje de la renuncia. Alguien me explicó vagamente cosas sobre seguros de desempleo, sobre liquidaciones, sobre cuánto tiempo duraban mis beneficios de salud. No retuve mucho. Estaba en un estado de calma extraño, como si flotara en agua tibia. Lo que sí retuve fue esto: una carta que me entregaron, en papel membretado de Nexovance, que decía explícitamente que como empleada cesada debía completar el protocolo de salida según lo describe el Manual del Empleado, sección 7.3, retiro de credenciales administrativas. Sección 7.3. Yo había escrito partes de ese protocolo, lo recordé claramente. Había ayudado a redactarlo hace 3 años, cuando la compañía quiso formalizar los procedimientos de seguridad digital, después de que un disgruntled employee intentó borrar datos. Recitaba textualmente: el empleado saliente debe revocar o transferir completamente todos los accesos digitales, credenciales de sistema y autorizaciones asociadas al perfil de usuario dentro de 24 horas de la fecha de terminación. Ningún acceso debe permanecer activo, sin transferencia ni sin revocación. Esto es mandatorio para todos los empleados, especialmente aquellos con acceso administrativo. Eso era lo que estaba en el papel. Claro, completo, sin ambigüedad, sin grises, sin excepciones. Yo era la administradora registrada de LexVault, la única administradora del sistema. No porque fuera exclusionaria o posesiva. De verdad, lo había ofrecido cientos de veces a otros gestores de patentes, a Rodrigo cuando llegó hace 6 meses, a equipos de IT que tenían más experiencia técnica que yo. Pero nadie entendía el sistema. Nadie quería las responsabilidades. Nadie quería estar en un piso 14 a las 3 de la mañana porque un mercado en Tokio necesitaba un certificado urgentemente validado. Así que fue más fácil que yo lo manejara. La única llave, el único acceso de nivel administrativo en un sistema que controlaba $1,200 millones en acuerdos activos. Caminé de regreso a mi escritorio. Terminé de empacar mis cosas deliberadamente, aproximadamente 3 cajas pequeñas, lo que cabe en una vida laboral de 10 años. Y a las 3:05 de la tarde salí del edificio de Nexovance sin mirar atrás. Conducí a casa en silencio. Vivo en una colonia tranquila de la Ciudad de México, a 1 hora del centro en tráfico normal. Una casa pequeña que compré hace 8 años, con un depósito inicial que me regaló mi abuela cuando se jubiló, ahora completamente pagada. No tengo hipoteca, no tengo deudas. Estacioné el coche en el garaje. Preparé cenar para mí misma, lentamente, deliberadamente. Pollo al horno marinado en naranja agria y ajo, nopales guisados con cebolla, tortillas calientitas que compré de una vecina que vende todas las noches. Encendí la televisión sin propósito, solo para tener ruido en la casa. Silencio completo no es humano después de un día como ese. Vi un programa de cocina en que estaban haciendo mole negro oaxaqueño, esa salsa que lleva 20 ingredientes y 2 días de trabajo. El cocinero, un señor de cabello blanco y voz tranquila, que parecía haber cocinado durante 50 años, explicaba lentamente la importancia de tostar las semillas exactamente al punto correcto. Ni un segundo menos, decía, moviéndolas en una sartén sobre fuego lento. Ni un segundo más. La perfección es la única medida que importa en esto. Miraba eso y pensaba, la perfección no importa en patentes. La perfección no importa en una compañía farmacéutica. Lo que importa es tener a la persona correcta, alguien que entienda, alguien que pueda responder a las 3 de la mañana. Sin importar el costo emocional, sin importar la invisibilidad. Terminé de comer a las 9:30 de la noche.
Lavé los platos con cuidado, secándolos uno por uno y guardándolos en sus lugares exactos. Luego, abierto en mi teléfono, revisé algo que había guardado hace 2 años. Un documento que descargué 2 años atrás, justo por instinto, por precaución, por protocolo. El manual completo de retiro de accesos del LexVault para administradores del sistema. Lo leí completamente esa noche, cada paso, cada procedimiento, cada línea de código que describía exactamente cómo administradores podían revocar accesos de forma permanente e inmediata. Luego, alrededor de las 10 de la noche, desde mi laptop personal que estaba en mi casa, que tenía acceso remoto autorizado a todos los sistemas de Nexovans, una autorización que me habían dado hace 3 años cuando comencé a trabajar desde casa los viernes, inicié sesión como administradora del LexVault. El reloj marcaba exactamente las 10:43 de la noche de un martes. Procedí a revocar, una por una, cada credencial asociada a mi perfil de usuario. El acceso administrativo completo del LexVault, el acceso de lectura y escritura a la base de datos certificada de patentes, el acceso especial a Irano Biosystems, el cliente más importante de la compañía, con un acuerdo de licencia de $1.200 millones estadounidenses que iba a cerrarse en exactamente 36 horas, el acceso a sistemas de auditoría externa, el acceso a los portales de certificación legal, el acceso a las credenciales de cifrado, cada uno. Cada credencial que había tenido durante 10 años. No estaba siendo vengativa. No lo veía así entonces, ni lo veo así ahora. Era protocolo. Era claro, explícito, y me lo habían pedido formalmente, por escrito, en una carta oficial. El Manual del Empleado, sección 7.3. Una empleada cesada debe revocar sus accesos dentro de 24 horas. Yo estaba revocando mis accesos. Punto. Bueno, no exactamente punto. Lo que nadie, ni Camila, ni Rodrigo, ni don Fernando, ni siquiera el equipo de IT que supuestamente sabía sobre estos sistemas, había considerado completamente, era que Valentina Ríos no solo era un usuario más en el sistema. Valentina Ríos era la única administradora registrada de un portal que contenía certificados legales, acuerdos de licencia por $1.200 millones y credenciales de acceso a una carpeta compartida que solamente ella podía abrir. Era una arquitectura de seguridad que había sido construida sin redundancia, sin respaldo, sin un plan B. Cuando cerré esa sesión a las 11:16 de la noche exactas, LexVault seguía siendo completamente funcional. El sistema funcionaba, seguía respirando. Para todos excepto para cualquiera que necesitara acceder a documentos certificados después de esa fecha específica. Después de las 11:16 p.m. del martes 13 de diciembre, apagué la laptop. Me fui a dormir en mi casa apagada. Dormí profundamente, como si nada hubiera pasado. Porque de verdad, para mí no había pasado nada irreversible. Yo estaba en mi casa, en mi cama, sin deudas, sin obligaciones inmediatas hacia nadie. Mi abuelo me había dejado una pequeña herencia hace 5 años. Tengo ahorros que he construido cuidadosamente durante una década de salarios modestos pero estables. Puedo permanecer sin trabajar durante 8 meses si es necesario, incluso viviendo con comodidad. Para mí, el mundo había simplemente avanzado a un nuevo capítulo. Dormí profundamente. Para Nexovans, el miércoles por la mañana fue completamente diferente. El equipo legal de la compañía necesitaba acceder a la carpeta de LexVault a las 7:45 de la mañana. Era miércoles, la mañana antes del cierre de la transacción más grande del año. Tenían que descargar los certificados de patente originales, los acuerdos de licencia completamente certificados y firmados, para la presentación final de due diligence ante los abogados internacionales de Irano Biosystems. La reunión de cierre estaba agendada para el jueves por la mañana en Osaka. 36 horas. Un trabajo que habían hecho cientos de veces antes. Rutina pura. Rutina que ahora era imposible. La pantalla donde intentaban entrar mostró un mensaje que nunca habían visto antes. Acceso denegado. Administrador del sistema. Valentina Ríos. Solicitar permisos.
El abogado senior, un señor de 62 años llamado Javier Mendoza, que había trabajado con Valentina durante 8 años sin problemas, intentó nuevamente desde una cuenta diferente. Mismo error, mismo mensaje. Su cara se palideció. Llamó al equipo de IT, su voz subiendo con cada palabra. El acceso se revocó ayer a las 11:16 de la noche, dijo la persona de IT, después de revisar los logs del sistema minuciosamente. Revocado por el administrador, Valentina Ríos. Va a necesitar que ella lo reinicie, o Rezos Rejaños tiene que procesar una solicitud de acceso de emergencia. Reinícialo entonces, dijo Javier, esperanza en su voz. No puedo, solo el administrador del sistema puede hacer eso. O Rezos Rejaños tiene que procesar una solicitud de acceso de emergencia, que toma 48 horas mínimo según el protocolo. Silencio largo al otro lado de la línea. ¿48 horas? ¿En serio? ¿Realmente 48 horas? Mínimo. Depende de cuando apruebe IT el cambio, cuando lo procese Rezos Rejaños. Hay protocolo establecido para esto. Javier Mendoza colgó sin despedirse. Luego marcó a Rodrigo directamente, su número en favoritos. Rodrigo estaba en su oficina del piso 19 cuando sonó el teléfono. Era las 8 de la mañana de un miércoles y acababa de llegar a la compañía con su café. Había pasado exactamente 16 horas desde que Camila me había despedido. 16 horas y menos de una hora. Hay un problema, dijo Javier sin saludos preliminares. ¿Qué clase de problema? Con Lexvault. Los accesos se revocaron anoche. Todos. Valentina Ríos. Nadie puede entrar al sistema. Rodrigo sintió algo frío bajar por su pecho. Su mano se tensionó alrededor del café. Preguntó lentamente. ¿Ella lo hizo a propósito? No lo sé, pero es según protocolo. Cuando un empleado se va, tiene que revocar accesos. El sistema funciona así. Sección 7.3 del Manual del Empleado. Es mandatorio. Rodrigo colgó sin responder. Se levantó de su silla lentamente y caminó hacia la oficina de Camila 2 pisos arriba. Ella estaba en una reunión con gente de marketing, así que él esperó en el pasillo, mirando su teléfono sin ver realmente lo que veía, sintiendo cómo su ventaja de este mañana se desmoronaba exactamente como el hielo en primavera. Cuando ella salió de la reunión, Rodrigo la interceptó antes de que llegara a su oficina. ¿Qué pasó?, preguntó ella. Valentina revocó los accesos, todos, a toda la base de datos de patentes. Camila parpadeó una vez, luego 2 veces. ¿Perdón? ¿Qué? Anoche, después de que la despidieras, revocó todos sus accesos administrativos al sistema. Ahora nadie puede entrar a Lexvault. Nadie. Es completamente imposible. Pero no puede hacer eso. Eso no es posible. Claro que puede. Es administradora del sistema. Es protocolo. Cuando alguien se va, sus accesos se revocan. Según el manual del empleado que tú firmaste cuando entraste a la compañía, ella está obligada a hacerlo. Es mandatorio. Es sección 7.3. Camila se volvió blanca, literalmente. Su color de piel cambió como si alguien hubiera abierto una llave y drenado la sangre de su cara. ¿Cuándo cierra Irano? Mañana por la mañana. Necesitamos acceso a los documentos en las próximas 16 horas para poder presentar due diligence a sus abogados en Osaka. Si no lo hacemos... Camila caminó hacia el elevador sin decir palabra. Bajó a la planta 14, donde había estado mi escritorio durante 10 años. Mi escritorio ya había sido ocupado por alguien del departamento de marketing. Los papeles con los que estuve trabajando ya no estaban. Mi planta verde estaba en el piso, muerta por falta de agua. Pero mi nombre seguía siendo el administrador del sistema más importante que la compañía tenía. Luego subió al despacho de don Fernando en el piso 21, donde la luz del sol entraba en ángulos perfectos que hacían parecer la oficina como una catedral. Yo no estaba allí para verlo, pero María José me lo contó después, durante una llamada telefónica que duró 1 hora.
Dijo que Camila entró en la oficina de su padre y simplemente dijo, con la voz pequeña, quebrada, «Papá, no podemos acceder al acuerdo irano». Don Fernando levantó los ojos lentamente del documento que estaba leyendo, como si ella acabara de decir algo en un idioma que no entendía. «¿Cómo que no podemos acceder?» Valentina revocó todos los permisos anoche, todos, cuando la despedí. El color se drenó del rostro de don Fernando, como si alguien hubiera abierto una válvula en su cuello. Se levantó de su silla lentamente. ¿Dónde está Valentina? Se fue a las 3 de la tarde ayer. Don Fernando caminó directamente al elevador. Bajó a la planta 14 en silencio. María José vio cómo don Fernando miraba mi escritorio vacío. Vio cómo una expresión de completa, absoluta comprensión se le dibujaba en la cara como si un acertijo que había estado mirando sin ver se cristalizara de repente. Luego, algo extraordinario sucedió. Vio correr a don Fernando Garza. Don Fernando Garza, CEO de Nexovance, hombre de 61 años, fundador de la compañía, corriendo por los pasillos de su propia compañía como si estuviera en fuego. Fue a ver a Rodrigo a su oficina. Cerró la puerta con una fuerza que se escuchó en todo el piso. «¿Qué hiciste?», preguntó. «Yo no hice nada, fue Valentina». «¿Qué hiciste para que Valentina hiciera esto?». Rodrigo no respondió. Ambos sabían exactamente qué había pasado. Ambos entendían el arco completo de la caída, la causa, el efecto. Mientras esto ocurría, yo estaba en mi casa, tumbada en mi sofá, viendo videos de YouTube sobre técnicas de moldeo de cerámica. Genuinamente no tenía idea de que Nexovance estaba en crisis completa. Estaba mirando a un alfarero en Oaxaca, sus manos moldeando arcilla roja como si fuera respiración, y pensaba que quizá algún día aprendería a hacer eso. Parecía más valioso que 10 años de patentes, más permanente, más verdadero. A las 9:30 de la mañana exactas, mi teléfono sonó. Número desconocido. Contesté de todas formas. Probablemente era mi hermana que me llamaba desde algún lado, con malas noticias de algún lado. ¿Valentina? Una voz de mujer, profesional, presurizada, hablando español con un acento que claramente no era mexicano. ¿Quién habla? Soy Sofía Chen, abogada principal de Hirano Biosystems. Estamos basados en Osaka, Japón. Mi nombre está en todos los acuerdos de licencia de nuestro contrato de $1.200 millones con Nexovance. Según don Fernando, usted es el administrador del sistema certificado en LexVault. Sí, dije, lentamente, comenzando a comprender lo que estaba pasando, lo que había hecho, lo que el universo estaba haciendo en respuesta. Necesitamos restablecer acceso a esos documentos en las próximas 16 horas, o el acuerdo se colapsa completamente. Todos esos 1.200 millones desaparecen. He estado hablando con don Fernando durante la última hora. Él me ha explicado que usted es la única persona que puede hacer esto, que usted es la administradora del sistema y que revocó los accesos el mismo día exacto en que dejó la compañía. Eso es correcto. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Protocolo. El Manual del Empleado, sección 7.3, dice que los empleados cesados deben revocar accesos administrativos dentro de 24 horas. Yo estoy revocando mis accesos. ¿Es un conflicto? ¿Es una venganza? ¿Quiere dinero? Pensé la pregunta cuidadosamente. Fue una pregunta bien hecha, una pregunta que alguien inteligente haría. Sofía Chen era inteligente. Sofía Chen era exactamente como yo. Alguien que entiende los detalles, que ve 3 movimientos adelante, que sabe que en los negocios reales no hay blanco y negro, solo grises exigentes y presión inmortal. No es un conflicto, dije, es una situación. Hubo un silencio al otro lado. ¿Puedo contratar tus servicios como consultora independiente para restaurar acceso durante el tiempo que sea necesario para cerrar este acuerdo? Necesito una respuesta en este momento, literalmente ahora. ¿A qué tarifa?, pregunté. Nombre tu tarifa, lo que quieras,
lo que sea, no importa el número. Silencio entre nosotras. Ambas sabíamos exactamente lo que estaba pasando. Yo tenía la llave, ellos tenían la urgencia. 1.200 millones de dólares de urgencia. La matemática era simple. La matemática era hermosa. 50,000 pesos por día, más gastos de viajación si es necesario. Mínimo 5 días. Pagado por adelantado a mi cuenta personal. Done. Transferencia bancaria en 1 hora. Además, don Fernando dice que hay un rol de consultoría permanente disponible con nosotros, con Irano Biosystems, si deseas después de esto. Gestión de patentes para todo el mercado latinoamericano, con base desde donde quieras. Sueldo anual de 600,000 pesos más bonificación variable. ¿Quieres escuchar los detalles? Respiré profundamente. Mi mano temblaba ligeramente. Luego dije, acepto los 5 días de consultoría. Sobre el rol permanente, tengo que pensarlo. Quiero saber más, pero ahora mismo necesito concentrarme en restaurar acceso correctamente. Perfecto. Usted acaba de salvar una transacción de 1.200 millones. ¿Cuándo puedes restaurar acceso? En 2 horas. Necesito preparar la documentación y asegurar que todo esté certificado correctamente. Es importante hacerlo bien. No puede haber errores. Completamente de acuerdo. Esperaré tu confirmación exacta. Colgué. Me senté en silencio durante 5 minutos completos. Luego tomé una ducha larga y caliente. Me puse ropa profesional, pantalones negros, una blusa azul marino, el conjunto que usaba para presentaciones importantes de clientes, incluso aunque iba a estar trabajando desde mi casa. Abrí mi laptop. Inicié sesión en LexVault como administradora del sistema. El sistema me permitía restaurar mi propio acceso administrativo, porque aún era yo, la administradora. Solo que ahora trabajaba como contratista externa en lugar de empleada. En 2 horas exactas, cada certificado de patente estaba disponible nuevamente. Cada acuerdo de Irano Biosystems podía descargarse sin restricción. Era perfecto, no había errores. Envié un correo a Sofía Chen. Acceso restaurado completamente. Archivos disponibles para descarga inmediata. Todo está certificado y en orden. Ella respondió en 3 minutos. Perfecto. Equipo legal confirma que pueden proceder sin problemas. Cierre mañana a las 10 de la mañana, zona horaria de Osaka. Hoy tú salvas un acuerdo de 1.200 millones de dólares, literalmente. Eso fue lo que sucedió. Una tilde. Una sola tilde que no puse en la palabra correcta en un reporte de 93 páginas. Y de repente me convertí en la persona más necesaria que nadie en Nexovance había recordado. De repente, valía exactamente lo que siempre había valido, pero ahora lo veían completamente. Ahora lo veían con desesperación. Esa tarde, don Fernando Garza vino a mi casa, personalmente, sin asistente. Su conductor privado lo dejó en mi calle. Él caminó hasta mi puerta y tocó el timbre alrededor de las 3 de la tarde. Yo vi su cara a través de la mirilla antes de abrir. Abrí la puerta lentamente. Valentina, dijo. Era la primera vez en 10 años que me hablaba directamente como persona, sin una secretaria de por medio, sin un correo institucional, sin un intermediario. Siento mucho lo que pasó. Siento lo que sucedió. ¿Qué parte? Pregunté desde el marco de la puerta, sin invitarlo a entrar aún. Él no respondió directamente. Simplemente entró a mi casa, sin pedirme permiso, pero yo lo dejé. Se sentó en mi sala y esperó a que yo hablara. Era un hombre que estaba acostumbrado a dar órdenes, a ser escuchado inmediatamente. Ahora estaba en mi casa, esperando como un estudiante. ¿Rodrigo sabía que esto pasaría?, pregunté. No. Nadie sabía que ibas a revocar acceso. Tu acceso se revocó automáticamente según protocolo, según lo que tú misma escribiste en el manual del empleado. Pero Rodrigo fue quien sugirió despedirte originalmente hace 3 meses. Dijo que eras innecesaria.
Dijo que el sistema funcionaba solo. El sistema no funciona solo, dije. El sistema es una herramienta. Las herramientas necesitan administradores. Las herramientas necesitan personas que entiendan completamente cómo funcionan. Sin eso, todo colapsa. Tienes razón, completamente razón. Voy a pasarle el acceso a tu equipo de IT en 3 días, continué, pero va a tomar que configuren credenciales nuevas completamente desde cero, que establezcan procedimientos de respaldo y redundancia, que entrenen a alguien para manejar renovaciones de patentes. Va a tomar semanas, meses probablemente. Mientras tanto, yo voy a estar disponible a través de Irano Biosystems como consultora externa si hay emergencias críticas. ¿Esto significa que no quieres tu trabajo de vuelta? Significa que no quiero volver a trabajar en una compañía donde alguien puede decidir que me despida por una tilde, mientras mi verdadero valor solo se ve cuando desaparece, cuando soy invisible. Eso no vuelve a pasar en mi vida. Don Fernando asintió lentamente, como si finalmente entendiera algo que había estado mirando sin comprender durante 10 años. Camila está despojada de toda autoridad operativa, dijo, efectivo desde esta mañana. Y Rodrigo, lo despedimos esta mañana. No fue fácil, es mi sobrino, pero entiendo ahora que fue él quien lo inició todo, él quien planeó todo. Yo simplemente escuché. Quiero ofrecerte tu posición de vuelta, continuó don Fernando, pero con un nuevo título, Directora Ejecutiva de Innovación en Acceso a Patentes, un asiento en el Consejo de Administración, 25% de aumento de salario, beneficios mejorados, lo que sea. Esperé un segundo antes de responder. No, dije. ¿No? ¿Qué quieres decir con no? No. La compañía necesita que alguien entienda completamente cómo funciona LexVault. Yo ya hice ese trabajo durante 10 años. Ahora necesita que alguien más lo aprenda. Necesitas construir redundancia en lugar de dependencia. Voy a ser consultora. Para ti, para Irano, para otros clientes que necesiten gestión de patentes. Voy a trabajar desde mi casa. Voy a cobrar lo que merezco. Y no voy a permitir que una compañía me haga sentir invisible hasta que desaparezca. Eso nunca vuelve a pasar. Don Fernando respiró profundamente, derrotado. Entiendo. Además, agregué, Girano me ofreció un rol permanente hace 1 hora. Director de patentes para América Latina. Sueldo, beneficios, flexibilidad total. Estoy pensando seriamente en decir que sí. ¿Para Girano? ¿En lugar de aquí? Para Girano, con disponibilidad de tiempo compartido contigo si lo necesitas en emergencias críticas reales, pero como consultora, a tarifa de consultora. No vuelvo a ser invisible. Don Fernando se levantó lentamente, caminó hacia la puerta. Creo que eso es lo correcto, dijo. Siento que haya tomado un acuerdo de $1.200 millones colapsándose para que viéramos lo que deberíamos haber visto claramente hace 10 años. No respondí. Simplemente lo acompañé a la puerta y lo observé caminar hacia su coche. Ese jueves por la mañana, el acuerdo Girano Biosystems cerró sin problemas. Todos los certificados estaban en orden perfectamente. Toda la documentación era impecable. No había ni una sola tilde fuera de lugar. Sofía Chen me envió un mensaje privado en WhatsApp. Tu precisión probablemente salvó una relación de $1.200 millones. Nunca voy a olvidar eso. El rol en Irano sigue en pie si lo quieres. En serio, empezamos cuando quieras. Yo respondí, dígame cuándo inicio. Ella respondió en 1 hora. ¿Próximo lunes? Perfecto, próximo lunes empiezo. Esa fue una semana extraña e imposible. Lunes, cesada. Miércoles en crisis de emergencia salvando $1.200 millones. Viernes iniciando un nuevo trabajo con una compañía japonesa desde mi casa en la Ciudad de México. El arco de una vida que cambió en 96 horas. Pasaron 3 meses. El nuevo director de operaciones en Nexovance,
que no era Camila ni Rodrigo, sino una ejecutiva experimentada de afuera llamada Patricia Sánchez, que había trabajado en Merck. Aprendió a manejar Lexvault. Eventualmente no necesitó mi apoyo. Contactó con mi despacho de consultoría para agradecerme genuinamente y decirme que podía proceder sin mí. Yo acepté gratamente. Fue exactamente lo que esperaba, lo que debería suceder. Ahora trabajo desde mi casa en la Colonia Tranquila. Tengo 4 clientes principales en Hirano Biosystems, 2 startups de biotech en San Diego y una empresa farmacéutica en Chile. Trabajo 15 horas a la semana típicamente, algunas semanas 20. El resto del tiempo, cocino los platos que vi en esos videos, leo libros que había posponido, cultivo plantas en mi jardín pequeño que ahora tiene un huerto real, veo tutoriales de cerámica con la esperanza genuina de algún día intentarlo en persona. He tomado 3 clases de moldeo de cerámica. Ganó el triple de lo que ganaba en Nexovance, exactamente el triple. Nadie me da órdenes, ningún CEO me reclama por tildes. Mis errores los corrijo yo, en mi tiempo, en privado. Mis aciertos me los reconozco yo, en silencio. ¿Qué pasó con Camila y Rodrigo? Camila eventualmente renunció a Nexovance. Aceptó un puesto en otra firma de consultoría. De último supe, está en Sao Paulo. No la culpo. Fue una situación incómoda, demasiada presión. Fue demasiada responsabilidad, demasiado rápido, sin el entrenamiento necesario. Fue una niña tratada como ejecutiva. Eso marca a la gente de formas que no se pueden deshacer. Rodrigo tuvo más dificultades. Ser despedido como VP de una compañía importante, después de haber sido sobrino del CEO, cierra muchas puertas en esa industria. Don Fernando me dijo, un año después, en una llamada telefónica de negocios donde hablamos sobre renovaciones de patentes, que Rodrigo eventualmente consiguió un puesto en Monterrey como una startup de biotech. Espero que le vaya bien. Espero sinceramente que aprendió la lección, que los sistemas complejos necesitan personas que los entiendan profundamente, que la arrogancia frente a la complejidad es exactamente lo que colapsa los imperios, que los números grandes son solo números hasta que se transforman en poder, y que el poder sin comprensión es simplemente peligro. La lección para mí fue diferente, fue más importante, fue reveladora. La lección fue que la precisión, la atención al detalle, la comprensión profunda de cómo funciona un sistema, esas cosas tienen un valor que solo se ve claramente cuando desaparecen. Que un lugar de trabajo donde trabajo perfectamente pero soy invisible no es un lugar para mí. Nunca fue un lugar para mí. Simplemente tomó 10 años y una tilde para que yo lo viera completamente, con cristal transparente. Prefiero un lugar donde trabajo desde mi casa, donde mis errores son míos, donde mis éxitos son míos, donde soy necesaria, pero no invisible. Eso es lo que gané en esta historia. No venganza, no un acto de sabotaje calculado, no dinero extra, aunque eso vino abundantemente. Lo que gané fue libertad y la comprensión clara de exactamente quién soy y qué valgo. Una tilde. Un solo carácter que falta en una palabra de un reporte de 93 páginas. A veces eso es todo lo que se necesita para que todo cambie, para que todo colapse y se reconstruya de una manera mejor, para que entiendas que la invisibilidad es una elección, no un destino.